palabra, porque ella es viva, es eficaz y es la única que puede transformar nuestras vidas. Así que te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas tardes, el Señor les bendiga, un placer. Siempre compartí de la palabra del Señor. Y yo acostumbro decir que algunos no creerán cuando yo digo, oré y el Señor me dio una palabra. Algunos se creen que uno no ora. Yo en alguna ocasión también pensé que eso era solo fuerza de expresión. Pero damos gracias al Señor que siempre tiene misericordia de ustedes y de mí, porque nos da la palabra adecuada para cada tiempo, para cada momento. Y la palabra de hoy, cuando ustedes lean el título, se creerán que va en una dirección, pero va en otra dirección completamente distinta, ¿verdad? Yo mismo me sorprendí. Llevo durante la semana, cuando me toca predicar, siempre estoy, Señor, la palabra, Señor, la palabra. Y hoy, hasta hoy por la mañana, hasta que no me senté, oré de nuevo, le digo, Señor, la palabra. No recibí la palabra, pero gracias al Señor que nos da la palabra. Y el primero que me sorprendo soy yo. La otra cosa que quiero decir, no está esa palabra inspirada en la vida de nadie. Yo no me inspiro en la vida de mis hermanos ni de alguien que yo conozco para traer una palabra. Porque creo que Dios conoce los corazones y conoce los pensamientos y sabe lo que necesitamos cada uno de nosotros. Así que me pones el título, por favor. El título de la prédica es Servicio no es sinónimo de intimidad. Les digo que la palabra parece que va en una dirección, pero va en otra. Pero muchos de nosotros que asistimos a la iglesia confundimos o creemos equivocadamente estos términos. Pero se puede vivir o a creer así por no entender que las apariencias pueden engañar. De hecho, hay un dicho popular que dice que las apariencias engañan. Y no engañan solamente a los que no conocen del Señor, también a los que conocen del Señor. Por eso quiero que leamos 1 Samuel 16:7. Casi todos conocemos ese texto, ¿verdad? 1 Samuel 16:7. Pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado, pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Y hay un dicho por ahí que dice que el corazón ajeno es tierra que nadie camina. Entonces yo no puedo caminar en el interior de cada uno de ustedes, pero Dios conoce nuestro corazón esta noche. Aquí vemos a un hombre de Dios que fue enviado por Dios a ungir un nuevo rey a Israel, que tuvo que ser advertido por mirar lo externo, la apariencia, pero Dios le advierte que él conocía lo íntimo. Así que antes de creer que Dios aprueba lo que yo veo o lo que ve en mí, sepamos que Dios nos conoce en lo íntimo. Él sabe quién soy cuando nadie me ve. Él sabe a quién busco cuando tengo necesidad. Y Él sabe en quién confío verdaderamente. Por lo tanto, Él sabe si estoy sirviendo por amor o si solo es para que me vean. Por esto, servicio no es sinónimo de intimidad. Y esto es la introducción. Y he usado un texto, pero en verdad, la palabra que quiero traer esta tarde es para que podamos ver bíblicamente que nos espejemos en el libro de Lucas capítulo 15. Todo el mundo conoce ese pasaje. Estoy seguro que cada uno de nosotros que llevamos en la iglesia algún tiempo, hemos escuchado sobre ese pasaje una y otra vez. Y hemos escuchado diferentes prédicas al respecto, ¿verdad?
Pero el descriptor en el libro de Lucas capítulo 15, no lo voy a leer porque todos conocen, vamos a leer apenas algunos versículos, ¿verdad? A partir del versículo 11 de ese capítulo, relata la parábola del hijo pródigo, que aquí todos estamos cansados de oírla. Y cuando digo cansado, porque lo sabemos de memoria. ¿Quién no conoce la historia del hijo pródigo de memoria? ¿Verdad? Donde el escritor relata una parábola dicha por Jesús, donde hemos escuchado, como ya he dicho, muchas prédicas a su respecto, donde se relata que un hombre que tenía 2 hijos dio la parte de la herencia al hijo menor que se fue de casa a conocer mundo, y al mayor que se quedó en casa, que podemos decir de él, mirando el texto, que era disciplinado, responsable, obediente y dedicado a su trabajo. Leyendo el texto podemos entender esas cualidades que hemos sobresaltado. Y quiero repetir, él era disciplinado, responsable, obediente y dedicado a su trabajo. Muy importante que nosotros entendamos que este hijo mayor era un tipo dedicado que, según sus palabras dicho a su padre, esperaba ser recompensado por méritos propios. Ahora sí vamos a leer. Porque ha dicho en el versículo 29 del capítulo 15, te sirvo a tantos años, se lo dijo a su padre, cuando se encuentra que había fiesta en la casa, dice, pero él respondiendo, él le dijo al padre, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya, y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Un reproche que le hace a su padre cuando encuentra la fiesta, y entonces él reclama al padre, ¿verdad? Él esperaba ser recompensado o ganar el amor de su padre por medio de su trabajo. Y cuando llega y ve que el que se había ido regresaba y que el padre se había alegrado con esta llegada, él dice, a mí nunca me has dado nada, mientras este que te abandonó y se fue y gastó todo lo que tenía. Se sentía el hijo mayor injusticiado y dijo, y nunca me has dado ni siquiera un cabrito para regocijarme con mis amigos. Servía, pero estaba resentido y herido. Por eso he querido colocar el título de ese mensaje: servicio no es sinónimo de intimidad, porque el hijo mayor estuvo trabajando todo el tiempo. Jesús nos dijo otra cosa de lo que nosotros acabamos de decir. Él fue dedicado, él se quedó con su padre, él trabajó de sol a sol, podemos decir, para que aquel lugar, aquella finca o aquella hacienda pudiera funcionar perfectamente. Cuidó sus animales con ahínco, fue, como no, responsable y obedeció y fue dedicado a su trabajo, pero estaba resentido y herido. Había obedecido externamente, pero acumulaba frustración y enojo. Externamente era perfecto, pero a falta de lo que él esperaba, reconocimiento, el festejo de su padre, a causa del regreso de su hermano, afloró todo lo que llevaba dentro. Por eso no se alegra, se enoja, tiene celos de actitudes del padre para con el hijo que se había ido, cuando él nunca había recibido nada según su concepto. También demostró una distancia afectiva hacia su hermano. Versículo 30, él dice, este hijo suyo. No dice mi hermano. Un desprecio afectivo. Cualquiera diría, mi hermano ha vuelto. Pero él dijo, este hijo suyo. Por cuanto vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con ramera, mataste para él el becerro más gordo. Tenía el dedo del juicio apuntado y, cómo no, había perdido el afecto hacia su hermano. No tenía ninguna clase de afecto, pero era un juez muy bueno.
Pero cuando vino este hijo tuyo, no, mi hermano. Por lo tanto, aquel joven tenía mucho servicio, había hecho mucho trabajo. Aparentemente los vecinos pudieran opinar que era un hijo muy cariñoso, que amaba muchísimo a su padre, pero la realidad era otra. Había estado al lado del padre, obedeciendo en lo laboral, pero lejos de su corazón. Impresionante, porque nosotros tenemos esa tendencia. Nosotros tenemos la tendencia de criticar al que se va, al que se gasta todo. Y parece que todo lo que nosotros muchas veces hacemos no ha sido ni reconocido ni está siendo recompensado adecuadamente. Parece que somos íntimos del Padre, pero en muchas ocasiones solo estamos cercanos en cuanto al servicio, pero en cuanto al corazón estamos lejos. Y es importante que en esta tarde nosotros miremos hacia nosotros mismos antes de apuntar el dedo acusador hacia afuera, porque el que se fue, el que abandonó, el que malgastó su vida en el mundo, al final conocía mejor el corazón del Padre que el que se quedó en casa. Porque cuando llegó la dificultad le dice: en casa de mi Padre los obreros comen mejor que yo. Yo voy a regresar a casa de mi padre. Cualquier hijo que se haya ido y toma la decisión de regresar a casa de su padre es porque él conoce el corazón del padre. Porque si él desconfiara que su padre lo iba a rechazar, que su padre iba a obrar sobre su vida con la ley que le pertenecía al padre por haberlo deshonrado, él no regresaría. Pero él regresó y dice: yo voy a volver y voy a pedir perdón a mi padre y le voy a decir: Señor, recíbame aunque sea como un de tus obreros, porque yo no merezco ser hijo. Él reconocía su falta, él reconocía su pecado, él reconocía su desprecio, pero él sabía que su padre tenía un corazón perdonador, si no, no regresaba. Sin embargo, el que estaba dentro de casa, que trabajó de sol a sol, estaba muy cercano en cuanto a piel y a servicio, pero estaba muy lejos en cuanto a conocer verdaderamente el corazón del Padre. Cercano en cuanto a persona, pero lejano en cuanto al corazón. Pensaba que necesitaba hacer mucho para ser amado y desconocía que todo lo mío es tuyo. Versículo 31, por favor. Cuando le hace reclamo, el padre le dice: hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. ¿Cuántos de nosotros llevamos años dentro de la iglesia? Y me van a perdonar, voy a hablar con el corazón y la palabra que el Señor me ha dado. Que nos hemos atrevido a juzgar a otros, que nos hemos atrevido a apuntar a otros que se han equivocado y que han cometido errores. Pero se nos olvida que debemos de conocer el corazón del Padre. Porque cuando Jesús murió en el Calvario, Él murió por los que trabajan incansablemente, pero también murió por aquellos que se equivocan grandemente y abandonan la casa del Padre. Aquel joven que estaba cercano a su padre y trabajaba día y noche desconocía la realidad, lo tenía, era suyo, pero la falta de intimidad no le permitió disfrutar de todo. Y nosotros, en este tiempo donde nosotros somos advertidos una y otra vez, donde las apariencias en ocasiones parecen, pero no es, sobre todo ahora con las redes sociales, vemos personas que puestan 24 horas de sus días con una sonrisa de oreja a oreja, pero nosotros no lo vemos cuando acuestan su cabeza sobre la almohada y no sabemos cuán grandes son sus lágrimas. No sabemos cuán grande es su tristeza.
vemos actores y actrices que representan en la pantalla de televisión y en los cines grandes películas y hacen grandes personajes, pero al final ellos terminan intentando contra su carrera y son prisioneros del alcohol y son prisioneros de la droga. Tienen dinero, pero no tienen amor. Pueden comprar una buena almohada, pero jamás podrá comprar el sueño. Puede estar rodeado de seguritas, pero jamás encontrará seguridad para su vida en lo más interior de su vida. Y algunos de nosotros estamos deseando su vida, porque estando en la casa del Padre no estamos cercando a su corazón y desconocemos que en la casa del Padre todo es mío, lo puedo disfrutar. Bendito sea el nombre del Señor. Pero preferimos reclamar aquello que el mundo tiene y se nos olvida todo que el Padre tiene preparado para cada uno de nosotros. Y entonces trabajamos incansablemente, pero se nos olvida de acercarnos al corazón. Bendito sea el Señor. Abandonamos, acusamos, apuntamos y se nos olvida de mirar para Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, como nos anuncia su palabra. Mirando a Jesús, es el autor y consumador de nuestra fe. Tanto amor, tanta gracia derramada. Y a veces estamos preocupados de que la gente me vea y se nos olvida que el Padre conoce lo más íntimo de nuestra vida. Estamos más preocupados de lo que la gente piensa, de lo que sabe el Padre a mi respeto. Y yo del Padre no puedo esconder nada, porque aunque la gente haga lo mismo que hizo Samuel, me vea preparado, me vea exuberante, me vea hombre de Dios, el Padre conoce mi corazón y sabe quién soy en lo íntimo. El Padre conoce si doblo mi rodilla. El Padre conoce si cuento con ellos en mi aflicción. El Padre conoce si verdaderamente antes del servicio yo lo hago por amor, por lo que Él ha hecho por mí. Bendito sea su nombre. Y es interesante y triste que muchas de las veces esa es nuestra realidad también. Tenemos todo, pero no sabemos que todo es nuestro en Cristo Jesús. La falta de intimidad no le permitió disfrutar de todo, pero sobre todas las cosas, del amor que tenía el Padre. De amar y de ser amado como el Padre amaba. Aunque su hermano fuera lejos, el amor de su Padre por aquel hijo no dejó de ser. Cuando nosotros conocemos el corazón del Padre, aun aquellos que están lejos, cuando viene el Padre no se alegra solo, nos alegramos con Él. Porque la palabra de Dios dice que hay fiestas en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y es por eso que muchas veces nosotros escuchamos testimonios que impactan nuestras vidas. Y yo no sé ustedes, yo voy a hablar de mi experiencia personal. Yo conocí a un señor que ya falleció en el Señor. Y yo tenía 17 años. Yo era el hijo mayor en ese caso, aunque él era mayor que yo. Y este hombre, el Señor le bendecía con canciones lindísimas. No hacía falta ni muchos días ni muchas horas. Tú le presentabas un tema y decías, hermano, hay una fiesta y quisiéramos que hubiese una canción con ese tema. En el otro día él llegaba con melodía y con letras bíblicas hechas y aquello era maravilloso. Y un día yo le dije, Señor, ese hombre a cada momento cae en pecado y a cada momento está en disciplina. Yo no hago lo mismo que él y tú no me das lo mismo que él.
Pasaron años, muchos años. Yo tenía 16, 17 años. Ya a los 27, 28 años, entonces caí. Y el Padre me recordó, ahora ya sabe por qué Gilberto caía. Y me avergoncé. Dejemos de creer que nuestro servicio es más que el amor. Todo servicio es hecho con amor, tiene recompensa. Todo el servicio hecho para impresionar no tiene ninguna recompensa. Jesús dijo, el que hace cosas para que los hombres lo vean ya ha recibido su recompensa. Y entonces, ¿estás en contra de los que sirven, pastor? No, no estoy en contra. Estoy diciendo la forma. ¿Será que yo sirvo por amor? Yo no pregunto por ustedes, yo pregunto por mí, y eso lo hago siempre. ¿Será que es por amor? Porque cuando es por amor, aunque yo no esté siendo reconocido por aquellos a quien sirvo, no pasa absolutamente nada. ¿Sabe por qué? Porque yo sirvo a los demás como si estuviera sirviendo al Señor. Eso es lo que enseña la Biblia. Cuando yo sirvo al Señor por amor a Él, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué, hermano? Porque mi placer está en el amor del Padre hacia mí. Yo disfruto cuando yo hago algo, no porque alguien reconozca. Yo disfruto porque puedo obedecer y puedo conocer al corazón del Padre, que aun cuando alguien es mal agradecido, que aun cuando alguien no sabe reconocer, el Padre ya ha reconocido que yo lo necesitaba y que yo sin Él sería una pérdida tremenda, pero aún así Él entregó a su Hijo en la cruz del Calvario. Y la Biblia dice, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Él. Por fe ustedes son salvos. No viene de obra alguna, porque nuestras mejores obras, dice las Escrituras, son como trapos de inmundicia. Pero cuando Dios me ha mirado a mí en mi pecado, ha tenido compasión, ha tenido misericordia. Me ha amado cuando no merecía. Por eso la salvación dice que es por gracia, por misericordia, por favor inmerecido. No por lo que yo pueda hacer por otros. No que yo pueda hacer para que otros vean que verdaderamente yo amo al Señor. Porque Él sabe si yo lo amo o no lo amo. Porque Él sabe si yo tengo placer en servirle o no tengo placer en servirle. Porque Él sabe si lo hago para mi propia gloria o si lo hago para la gloria de su nombre. Bendito sea el Señor de señores y Rey de reyes. Y qué pena es pasar en casa del Padre y no tener comunión. Y qué pena es pasar en casa del Padre para impresionar a los vecinos del vecindario. Qué pena es pasar en la casa del Padre haciendo cosas para llamar su atención, porque cree que son tus obras que moverá el corazón del Padre. Porque el corazón del Padre se ha movido para ti antes que tú estuvieras en el vientre de tu madre. Antes que el hombre fuera, Dios ya lo había amado y ya había planificado entregar a su Hijo en el Calvario para perdonar su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Le enfadó muchísimo que el padre se regocijara con la llegada de su hermano. Porque a veces pensamos que porque nos hemos alejado de casa, porque nos hemos ido a conocer el mundo, el Padre ha dejado de amarnos, y esto es un engaño. El Padre sigue amándonos, el Padre sigue teniendo misericordia, el Padre sigue esperando, pendiente de nuestra llegada, de nuestro regreso. Aquel varón que quedó en casa de su padre, se le olvidaba que el Padre seguía teniendo compasión, que estaba pendiente y que lo recibiría con gozo en su regreso. El sentir del hermano mayor era
comparado a los religiosos de aquella época, que decían amar a Dios, pero no entendieron la gracia. Y quiero concluir ese mensaje porque no quiero ser muy largo en este mensaje. Quiero concluir de la siguiente manera: que se puede estar en la casa del Padre, hacer cosas en la casa del Padre, incluso obedecer órdenes del Padre, pero si todo lo que hago no está unido al amor del Padre, la cosecha será amargura, frustración, celos, enojo y el no disfrutar de todo lo que Él ha proporcionado por medio de su gracia. ¿Cómo está nuestro corazón? Los que estamos en casa, aquí hay dos mensajes. ¿Cómo está nuestro corazón de los que estamos en casa? ¿Por qué obedecemos? ¿Por qué trabajamos? ¿Conocemos verdaderamente el corazón del Padre? ¿Disfrutamos de todo lo que hemos ganado en Él? ¿Sabemos? ¿Somos conscientes de que todo lo del Padre es mío? ¿Puedo disfrutar? Qué triste es tener a Dios en mis labios, tener a Dios en mis palabras, pero está lejano de su corazón. Qué triste, eso es muy triste. Porque yo no quisiera jamás que un hijo me abrazara y me diera un beso si verdaderamente no siente amor. Eso sería falsedad. Eso sería mentira. Pero qué bueno es que todos crean que todo está perdido y que yo no merezco nada, pero allá en la distancia yo puedo decir: regresaré a casa de mi Padre. Porque en casa de mi Padre hay alimento de sobra. Porque en casa de mi Padre hay amor, porque Él trata bien incluso a sus empleados. Pero yo, siendo su hijo, aunque yo desobedecí, yo creo que cuando yo llegue, Él me va a responder adecuadamente. Pero Él no se esperaba que el Padre estaría pendiente de su regreso. Vamos a leer capítulo 15, versículo 20. Y ahí vamos a ver la actitud del Padre. Y dice: y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión. Para que alguien se dé cuenta que el que venía lejos era su hijo, tenía que estar pendiente. No vino en el mismo estado, porque a nosotros que conocemos la historia sabía que estuvo pasando hambre, deseó comer la comida de los cerdos. Por lo tanto, seguramente venía demacrado, incluso mal vestido, porque esa fue una de las actitudes del padre, le hizo cambiar su ropa. La honra de la familia no tenía, porque no tenía anillo, vino completamente derrotado, seguramente cabizbajo, porque tenía una deuda moral y sentimental con su padre, porque él reclamó algo que solo debería reclamar el día que su padre ya no estuviera. Él lo reclamó en vida, pero él regresó y el padre estaba pendiente, porque dice que el padre, cuando todavía estaba lejos, lo vio y sintió compasión por él, pero no quedó parado esperando que él llegara, sino que corrió, se echó a su cuello y lo besó. A veces nuestros sentimientos, cuando nos equivocamos, cuando por alguna razón abandonamos al Padre, es pensar que el Padre no quiere saber nada de nosotros. Pero el Padre sigue siendo compasivo. El Padre sigue estando pendiente.
El Padre sigue esperando que el Hijo que se ha ido regrese para abrazarlo, para besarlo, para amarlo, para vestirlo y para devolver honra a su vida. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso dije que hay dos mensajes. Están aquellos que están obedeciendo, están en casa, pero no conocen el corazón del Padre. Y están aquellos que se han ido y están pensando que el Padre ha perdido el amor y ha perdido la compasión y no ha estado pendiente. Pero te ha guardado en todo tiempo, te ha librado en todo tiempo y está esperando el regreso para abrazarte y para que tú puedas recuperar lo que tenías cuando estabas con Él. Por lo tanto, esta tarde, como he dicho, este mensaje no es para alargarme ni decir mucho. Es simplemente traer la primera advertencia para los que estamos en casa. El Padre está interesado en que le conozca su corazón. Él no ha dejado de amar a los que se fueron, aunque tú hayas criticado al que se van. Aunque diga no se merece. Porque eso va a terminar en desesperación. Porque llega aquel que estaba lejos y el Padre le restituye vestidura, le restituye honra, le besa y le abraza, le da dones y él se levanta para la gloria del Señor. Y tú que has quedado resentido y criticando, quedarás sin conocer al Padre y no pudiste disfrutar de todo lo que Dios le ha dejado a tu disposición. Pero te preocupaste con el que fue y ahora te preocuparás con lo que ha de regresar. Porque el Padre sigue con los brazos abiertos, esperando el regreso del Hijo que partió. Por eso en esa tarde, este es el mensaje. El que se fue, no se crea que el Padre no ha estado pendiente y que se te ha olvidado. El Padre te sigue amando. El Padre te sigue esperando. El Padre desea tu regreso. Y si regresa, dice la Biblia, que un corazón contrito y humillado no lo despreciará Dios. Y a los que no han podido disfrutar porque han estado pendientes del que se fue, hoy es el día de que des una vuelta a tu servicio y empieces a conocer el corazón del Padre y a servir aún sin ser reconocido, porque el que da recompensa y el que da premio al que trabaja no es el que os está hablando esta tarde, es el Padre. Jesús dice que lo que haces en lo oculto, Él lo recompensará. Conozcamos el corazón del Padre. Pidamos al Señor, Señor, déjame sentir algo de que tú sientes por mí. Porque es verdad, a veces pensamos que Dios, aún nos frustramos muchas veces, porque pensamos que no todo lo que yo he hecho y no he conseguido como yo pensaba que iba a ser recompensado. Ya fuiste recompensado. Porque estabas bajo condenación y ahora en Cristo tienes vida eterna, en Cristo Jesús. Disfruta del Señor, dele gracias todos los días. Porque en esta vida, dijo Jesús, que nosotros tendríamos dificultades, nosotros pasaríamos momentos difíciles. Jesús ha dicho esto. Pero eso no significa que yo le voy a exigir ahora algo porque creo que me merezco algo. No merezco nada. Nada, no merezco nada. Yo tengo que disfrutar hoy de lo que el Señor me ha dado. El Señor me ha dado el privilegio de poder adorar y exaltar su nombre. El Señor me ha dado dones para que yo pueda presentarme delante de Él con adoración y alabanza. El Señor me ha dado salud para que yo pudiera estar aquí hoy expresando a cada uno de nosotros cuál es el corazón del Padre y cuál es el propósito del Padre para cada uno de nosotros. Hoy estamos aquí escuchando que el Padre esté diciendo, disfruta, todo es tuyo.
pero también estamos escuchando el Padre diciendo, aunque te hayas equivocado, hay amor, hay esperanza para ti, hay atención para ti, hay ropas nuevas, hay para ti todo aquello que tú ya sabes que no mereces, pero el Padre está dispuesto a regalártelo, a dártelo de vuelta. No somos mejor que nadie porque estamos trabajando de sol a sol. Porque haga lo que haga, si no fuese la gracia de Dios, dice la palabra, nuestros enemigos ya nos habrían consumido. Levántate, gózate con tu Padre. Disfruta de todo lo que Él tiene para ti. Levántate de donde tú estás, aún pensando que estés muy distante, aún creyendo que Dios ya no se fija en ti para nada porque eres un pecador, porque has contrariado su voluntad. Sepa que hoy el Padre está atento, esperando tu regreso. Y antes que pensara que de lejos no te iba a ver, te ha visto de lejos y ha corrido a tu encuentro y está dispuesto a abrazarte, a besarte y devolverte a honra y vestirte de nuevo. Hoy es tu oportunidad. Hoy es el día. Ese es el momento. Aleluya. Sigue habiendo amor en el corazón del Padre. Bendito sea tu nombre, Señor. Por lo tanto, esta es la invitación para ti en esta tarde. Y todos saben de sobra que yo no hago casi nunca invitación, pero hoy lo voy a hacer. Y ya saben, no es obligado, no voy a insistir tampoco. No voy a insistir. Porque no hay que insistir. Como he dicho al principio, este mensaje es para todos los que estamos aquí, pero no fue pensado en ninguno de ustedes, porque alguno de ustedes yo no sabía que iba a venir hoy, pero Dios lo sabía. Entonces esa es la oportunidad, es lo que Dios está queriendo hacernos saber. Él quiere intimidad, Él quiere cercanía. Él quiere que seamos personas que disfrutamos de todo lo que Él nos da o de todo lo que Él ya nos ha dado. Y Él quiere que sepamos y que anunciemos a aquellos que se fueron que el Padre está pendiente. Que ama, que abraza, devuelve honra y viste de nuevo. Entonces esa es la oportunidad que yo quiero brindar a cada uno de los que están aquí en esta tarde. Es la oportunidad que tú tienes para venir delante del Padre y reconocer, Señor, es verdad, no merezco nada.